Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Paradójicamente, quien otorgó asilo político a Julian Assange ahora recibe de Bélgica lo mismo. Rafael Correa, con ese asilo otorgado por Bélgica, demuestra ser un perseguido político y neutraliza la posibilidad de una extradición, como lo quieren quienes ahora gobiernan en Ecuador, el sistema judicial y también el político, por supuesto. Mientras tanto, Julian Assange podría ser extraditado a Estados Unidos. ¿Cómo entendemos todo esto y desde lo jurídico, cómo se evidencia eso también en el plano político? Para eso queremos conversar con el jurista y el abogado defensor de Assange en el Ecuador, el abogado Carlos Poveda. Carlos, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás? Qué gusto, Orlando, muchas gracias por esta oportunidad y también saludos a tu audiencia. En la práctica, con lo que están haciendo con Julian Assange, se consuma la injusticia de quien denunció los delitos de lesa humanidad y quienes cometieron están impunes. Mira, sí, ya estamos casi al final de una serie de impugnaciones. En este momento precisamente está en un escenario político con la ministra del Interior, Betty Patel. Se tiene hasta el 18 de mayo para poder presentar alegatos. No significa de que ipso facto la ministra tiene que resolver la autorización. Podría, como en alguna ocasión Teresa May impidió también la extradición de una persona que estaba acusada de delitos informáticos. Es decir, podría ser en el escenario mucho más optimista. Sin embargo, el tiempo se va agotando. Tenemos todavía pendientes el cross appeal, que es una especie de decisión o de impugnación que hasta ahora no se ha vislumbrado. Si Betty Patel acepta ya la extradición, todavía quedaría pendiente en una primera instancia una impugnación que se realizó con la jueza Vanessa Baricer, y ya el último de los casos sería el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya. Pero Carlos, si ocurriese eso, es decir, que la ministra del Interior no aceptase, ¿Julian Assange queda libre inmediatamente o qué? Debería quedar libre de forma inmediata. Ya. Sí, porque está en decisión de ella, es decir, no solamente es una decisión política como tal. Lo que pasa es de que a veces nosotros como ecuatorianos vemos que la decisión política es obsecuente, no tiene ningún tipo de análisis. Sin embargo, esperamos de que haya un análisis jurídico, constitucional y sobre todo vislumbrando los temas de extradición, porque aquí se han evidenciado un sinnúmero de situaciones que han afectado los derechos de Julian Assange. Pero Carlos, unos análisis y algunos editoriales que he visto, por ejemplo, en The Guardian y un análisis que también hacía la BBC de Londres, el hecho de que Julian Assange siga siendo el foco de atención de la justicia y de la relación entre Gran Bretaña y Estados Unidos no le ayuda al gobierno de Boris Johnson en este momento. ¿Hasta dónde esta situación política puede ser, digamos, beneficiosa para que Julian Assange quede en libertad? Bueno, yo creo que es un ejercicio de poder. Inclusive se tenía la esperanza, ¿no? Aunque la política exterior de Estados Unidos siempre va a ser la misma, de que John Biden, demócrata, podía haber cambiado la situación. Pero no fue él fue el que le ordenó la prisión. Efectivamente, o sea, es más, se tenía también esperanzas con Donald Trump, que en últimos días podía haber decretado su indulto, pero no lo hizo. La política exterior de Estados Unidos siempre va a ser la misma, independientemente de qué gobierno se encuentre. Inclusive el Departamento de Justicia y la Fiscalía podrían abandonar los cargos. Sin embargo, son persistentes y lo que sí nos percatamos es que el tiempo va avanzando y va cortándose. Solamente una instancia del anterior año fue durante casi 12 meses. En esta etapa vamos recién al cuarto o quinto mes y ya estamos vislumbrando una decisión que en la práctica podría superar el tiempo que nosotros podíamos esperar. Claro, pero en la práctica también, como tú mencionas, ya Julian Assange pasa detenido 9 años, 6 encerrados en la embajada y 3 en una cárcel de alta seguridad. Es decir, una condena que supera cualquier incluso sanción de la naturaleza por la cual fue enjuiciado en principio. Es totalmente inhumano. Cuando se concluyó la primera audiencia con la jueza Vanessa Baricer, y había mucha razón, la defensa británica había manifestado que el requerimiento era que se defienda en libertad, porque no tiene ningún tema pendiente con la justicia británica. Justo en esos momentos apareció el pronunciamiento político de Manuel López Obrador de AMLO en México, indicando que podía conceder el asilo, que en la práctica es bien complicado, ¿no? Es muy complicado. Y la jueza se valió de ese pronunciamiento para decir que había el temor que si se dejaba en libertad él podía ir en asilo a México. Cuando en la práctica igualmente, o sea, tiene arraigo ya familiar ahora en Londres, había una decisión favorable. Por lo tanto, yo creo que, aunque parezca contradictorio, más seguro está en Gran Bretaña que en otro país. Sí, así es. Evidentemente. Pero, sin embargo, él sigue privado de su libertad, sigue con limitaciones.
él no ha tenido un ejercicio inclusive para poder reunirse con su defensa. Es decir, ¿cómo se entiende a un sistema que se supone es más democrático que cualquier otro, en donde tenga que esperar la extradición, prioridad, en una de las cárceles más seguras, entre comillas, de Gran Bretaña, en Belmarsh? Y por lo tanto es una afectación general que se ha evidenciado. Pero entonces, tal como vemos diciendo los últimos días, como tú lo señalas, Carlos, parecería que ya en la práctica está consumada la extradición. O sea, damos por hecho, veo los editoriales, los análisis que hacen alrededor del tema, parecería que es un hecho que sea extraditado. ¿Qué implica eso? Mira, nosotros tenemos a cada momento que aclarar determinados puntos, inclusive con algunos medios en el Ecuador, porque dan por hecho que ya se va. Así es, no, todavía hay recursos pendientes. La defensa somos totalmente optimistas de que en algún momento tendrá que brillar la justicia, de que esto tendrá que evidentemente establecer una verdad, porque más que todo, Orlando, hay que establecer que esto no es una lucha solitaria, es por ustedes, es por todas las naciones, por todos los ciudadanos, porque este ejercicio de libertad de expresión y de información no solamente le sirve a Julian Assange, es una causa general y mundial que generaría un grave precedente para cualquier periodista que quiera generar investigación o desvelar estos abusos de poder. Y como tú dices, quienes precisamente están evidenciados con estas desvelaciones están libres, y quienes tuvo la valentía de denunciar está privado de libertad. Porque además ni siquiera él lo filtró, fue una persona que está ya en libertad quien filtró a Julian Assange a Wikileaks, y Wikileaks lo que hizo es publicar lo que haría cualquier otro medio. Es decir, en la práctica sí es una condena mundial al periodismo de investigación, y sobre todo cuando toca temas sensibles para las hegemonías. Pero quisiera ahondar en algo. Se cumplieron 3 años de la salida de la embajada. El asilo político prácticamente queda como desvirtuado, o por el contrario, como comentaba al principio, con el otorgamiento de Bélgica a Rafael Correa, se reactiva la fortaleza de una institución llamada asilo político. Yo creo que se fortalece, y hay un tema muy puntual, ¿no? Parecería ser que el Ecuador se olvidó de Assange y de su responsabilidad. Y sigue siendo ciudadano ecuatoriano. Sigue siendo ciudadano ecuatoriano, Orlando. Ese es un primer punto muy importante. Pero en segundo lugar, creo yo, no he tenido contacto con puntos estratégicos de defensa británica, pero uno de los puntos importantes que se puede discutir con Priti Patel es precisamente el origen de dónde sale la entrega de Assange. Claro. ¿Por qué? Porque se violentó la Constitución de la República del Ecuador, que vamos a un nivel político de Estado a Estado. Él siendo ecuatoriano, me recuerdo siempre que el canciller Valencia, de forma irresponsable, dijo que se suspendía la nacionalidad para que puedan entrar fuerzas británicas. Eso no existe. Eso fue una invasión militar, pero eso una invasión no existe, policial. además, la suspensión. Jamás. Recién, estamos todavía en contencioso entrativo ya en la Corte Nacional de Justicia, esperando una decisión final. Él sigue siendo ecuatoriano. Claro. Entonces, eso le afecta, claro que le afecta, porque el origen de la entrega de Assange es totalmente inconstitucional, es arbitraria a una persona protegida. Este es un punto muy valedero que debe analizarse desde el punto de vista político con el Reino Unido. ¿Por qué? Porque precisamente el Ecuador permitió, a través de Lenín Moreno, a través de esa decisión, que tendrá su coste no solamente político, sino también legal internacional, porque esto no es que se ha quedado ahí, hay una demanda del sistema interamericano, responsable del Estado. Por lo tanto, yo creo que es un punto muy importante. El Ecuador no queda al margen, no podemos cruzarnos de brazos. El tema de asistencia consular, por ejemplo, es un tema muy importante. Por lo tanto, el Ecuador todavía no ha revalidado y tampoco ha supeditado su irresponsabilidad frente al tema. Pero entonces, para cerrar esta primera parte, Carlos, si el origen fue, digamos, ilegítimo, ilegal, violando todos los preceptos constitucionales del Ecuador y de los derechos en el mundo, ¿hasta dónde la justicia británica puede acoger eso como un elemento válido para defender la inocencia, la libertad, los derechos, las garantías, incluso ciudadanas, que tiene el ciudadano ecuatoriano Julian Assange? Porque hay una responsabilidad ulterior. O sea, si yo observo que el Estado que le otorgaba el asilo cometió irresponsabilidades, omisiones graves, no voy a ser cómplice de esa situación, porque eso también, o sea, ahí vamos con Boris Johnson, es decir, cuál es el planteamiento y cuál es la visión de él, o sea, a quién está avalando, a qué Estado está avalando. Indudablemente eso causa un perjuicio enorme, y sobre todo quedó evidenciado que aquí había no solamente una conspiración contra una persona de 3 estados, sino que una persecución infame y un trato inhumano, cruel y degradante que lo han evidenciado diversos relatores especiales de Naciones Unidas. Pero no quiero dejar de mencionar algo. Cuando se dio la rueda de prensa en ese abril del año 2019, yo estuve presente ahí, y el canciller de entonces, José Valencia, juró prácticamente, no dijo así, pero lo dijo, que tenía un reconocimiento, un documento en el que se señalaba que Gran Bretaña no extraditaría a Julian Assange y que gracias a eso ellos le podían sacar de la embajada.
¿Ese papel existió? ¿Nunca se mostró? ¿Nunca se evidenció? ¿Hasta dónde esa palabra pesa o fue una declaración sin mayor sustento? También estuve ahí y no me permitieron hablar, porque habló Valencia. Recuerdo que Esther Cuesta pidió de que pudiera intervenir y me negaron la posibilidad. Recuerdo que Azuero festejaba esta situación. Entonces, el tema es de que nunca apareció el documento como tal. Había una carta de intencionalidad en donde se remitían a las leyes británicas. Pero eso no era ninguna intencionalidad política, sino simplemente una remisión a una ley. O sea, nunca hubo un compromiso político de respeto. Lo que hicieron los británicos es, mire, en tal artículo, en tal convenio existe el respeto a la integridad física. Eso es ofrecimiento de ninguna manera, es una aplicación de una disposición legal, de una disposición jurídica. Jamás lo hubo, y cuando se les emplazaba a Valencia, se le decía, a ver, indíquenos precisamente un compromiso, nunca exhibió. Por lo tanto, no había ningún tipo de garantías. Pero que además después justificó diciendo que se refería a que si se les llevaba a un estado donde existiera la pena de muerte, y por otro lado de que las condiciones no daban para eso. Eso está en el convenio de extradición entre Estados Unidos y Gran Bretaña, o sea, no hizo ningún favor, simplemente replicar lo que una disposición, una normativa jurídica entre dos estados estaba vislumbrando, pero ¿quién cree también Estados Unidos? Es un problema. Claro. Sí, precisamente por eso fue una de las situaciones de segunda instancia, podemos hablar para que se entienda la audiencia, en donde Estados Unidos dijo, bueno, vamos a ofrecer garantías, porque en primera con la jueza Barister jamás ofreció garantías. En segunda dice, no, vamos a ofrecer garantías. Y el Tribunal Superior decide por creer en las garantías de Estados Unidos, pero no entró a lo de fondo. A tal punto que cuando se recurrió a una impugnación al Tribunal Supremo, dijo, no hay causa relevante, por lo tanto que sigue ejecutándose la petición de extradición. Claro, que si hagamos la primera pausa, enseguida volveremos a analizar también esto de Julian Assange, pero también en el contexto ecuatoriano hay algunos elementos que pueden prestarse para la reflexión que tienen que ver con el habeas corpus a Jorge Glass, el asilo político para Rafael Correa, y ahora una reunión de alto nivel de la justicia con el presidente Guillermo Lasso. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando, reflexionando con el abogado Carlos Poveda. Carlos, es muy coyuntural lo que te voy a decir, no te habíamos invitado para eso, pero ocurrió el día de ayer y tiene que ver con que el presidente de la República se reúne con los altos magistrados, con los poderes de la justicia y deciden una serie de cosas a partir de un habeas corpus otorgado a Jorge Glass. ¿Hasta dónde la justicia ecuatoriana sigue entrampada en lo coyuntural y en la búsqueda de la persecución política, en la práctica, lo digo yo? Mira, a pesar de que hay el pronunciamiento que se respeta la independencia de poderes, que no hay inferencia, lo que da a notar precisamente la reunión es esa. Claro. Es decir, porque recordás que Hernán Salgado hace un año aproximadamente fue convocado, él se levantó y se fue. El presidente de la Corte Constitucional. El expresidente de la Corte Constitucional. Sí. Yo no entiendo, y te digo hasta como ex juez, cómo un presidente de Corte Nacional se presta para una reunión que es más política que jurídica. Debería haber respeto. No, y además te acoto una cosita muy puntual, además, Carlos, en el comunicado de prensa de la presidencia dice que se tienen que unir las fuerzas contra el mal. ¿Contra qué mal estamos hablando? Mira, la justicia es un contrapoder, a veces contra el bien también, y contra el mal. Por eso es poder, no es función. Lo que pasa es que aquí hay una tara mental. Cuando se habla de función se piensa que es una función más, una administración. Por eso la justicia selectiva. Si fueran un poder, se hicieran respetar. Y es lo que no hay. Yo pude ver también, y sobre todo el comunicado. Orlando, 14 años a partir de la Constitución del 2008, la Corte Constitucional, varias, Corte en Transición y todo lo demás, han desarrollado precedentes jurisprudenciales. ¿Crees tú que con una carta de 27 líneas pueden cambiar los precedentes cuando le dice, y la jurisprudencia dice, se cambia un precedente cuando haya razones muy fuertes para cambiarlo? Pero tú tienes un camino, pues, a través de una acción extraordinaria de protección, de una acción de inconstitucionalidad, tienes tú criterios de selección. Es decir, que se reúne el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, y en una carta quiere que cambien los precedentes sin motivación. Eso es indignante en materia jurídica. Claro. Y te digo hasta como abogado. Porque si tenían razones más que suficientes, hagan un análisis, pero no una carta.
Es un populismo justiciero del más alto nivel. Pero todo gira alrededor del otorgamiento del habeas corpus a Jorge Glass. Habeas corpus, en tu experiencia y tu práctica cotidiana, hay todos los días. Todos los días. Un habeas corpus otorgado a un personaje público, político, como es el ex vicepresidente, puede generar un cambio, transformar, incluso dice delimitar el otorgamiento de habeas corpus. Mira, de ninguna manera. Además, la acción de protección está como una garantía constitucional en la Constitución. El hecho de empezar a limitar, para mi criterio, sería cambiar el esquema de la Constitución. Y el espíritu mundial del habeas corpus. Exactamente. Entonces, formen una asamblea constituyente y limiten. Pero más allá de eso, las acciones de protección y este tipo de garantías constitucionales devienen de la compatibilización de convenios internacionales. Uno de los más importantes es la Comisión Americana de Derechos Humanos. Ellos te dicen, existirá un recurso sencillo, informal, para defender los derechos fundamentales de una persona. Supongamos que cambien. Esto estaría en contra del instrumento internacional. Vamos más allá, pues, presidente Lazo, denuncie a la Comisión Americana de Derechos Humanos, diga que ya no quiere estar ahí. Porque ¿de qué te sirve tener este tipo de situaciones que son populistas, que en la práctica no deberían verificarse, y viniendo de donde vienen, y en definitiva tienes un convenio internacional vigente? Por lo tanto, es inadecuado, es un populismo, es una oferta que lamentablemente evidencia que la justicia en estos momentos queda aún más deslegitimada con este tipo de acciones. Pero también hay otra cosa. En función de todo esto, y no quiero entrar en los detalles porque si no nos perderíamos en eso, hay un planteamiento de una organización supuestamente de la sociedad civil que se reunió con el consejero del señor Guillermo Lazo, el señor Luis Verde Soto, y sale un pedido de consulta popular para modificar la justicia. Volvemos a lo que ocurrió en el 2018, en febrero, con Lenín Moreno. Es decir, cada vez que vienen, no les gustan las decisiones, vamos a hacer una consulta popular. Y mira, o sea, eso siempre es, no es cada década aquí en este país. Cada década se va cambiando, se quiere limitar y siempre se recurre a mayor severidad. Tenemos el Código Orgánico Integral Penal, que es sumamente severo. ¿Han disminuido los delitos? En lo absoluto. Al contrario. En lo absoluto, al contrario. Al contrario. Entonces, cuando se judicializa la política, empieza a verse que el daño es de las leyes y no de las personas, ¿no? Estos son hechos irresponsables cuando salen a decir precisamente estas situaciones. Y te digo, Fausto Murillo, que es presidente del Consejo de la Judicatura, también está ahí gracias a una acción constitucional. Claro, claro. Antonio Vargas de Pachacuti también fue beneficiario de un habeas corpus. Es decir, yo creo que deben darse cuenta que cuando hablan este tipo de situaciones, percátense de lo que hay casa adentro. Es como el tema de Dají, que va en contra de las amnistías, pero fue beneficiario de una amnistía. Así es, Entonces, se desconoce de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y eso es una falta de seriedad, hay una falta de profesionalismo. Es decir, que ahora todo es responsable de la Corte Constitucional, porque eso da a entender. Señores de la Corte Constitucional, ¿y qué ha hecho la justicia? El mismo asilo político que se le ha entregado al expresidente Correa desdice lo que precisamente está diciendo Saquicela. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Porque están observando desde Europa el devenir de la justicia ecuatoriana. Pero precisamente eso, un habeas corpus para Jorge Glass, un asilo político para Rafael Correa, e inmediatamente se activan los poderes del Estado para decir que no funciona esto, que no funciona el otro. En el caso concreto de Rafael Correa, después de que el 15 de abril se le otorga el asilo político por parte de Bélgica, hace pocos días atrás, el presidente de la Corte Nacional de Justicia dice que va a iniciar la extradición. Entonces, o no estaba informado, o es que sabían que podía pasar eso y activan para justificar su ineficacia. Cuando no se piensa como juez, se piensa como político, viene la demagogia. Y lamentablemente no tenemos un juez, tenemos una persona que hace ejercicio político. Eso es lamentable para el país. Y hay un punto en coincidencia, me dirán, Assange y Correa en este tema, ¿qué hay? Y es lo que no se ha analizado. Hay una opinión consultiva, la 25 del 2008, no sé si recuerdas. Precisamente ahí deviene, porque claro, Rafael Correa es ecuatoriano, está en territorio europeo. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Dice que los instrumentos internacionales de asilo, que en su generalidad son latinoamericanos, porque Europa no se vislumbra ese tema, tienen que aplicarse independientemente del territorio. Pero hay otro tema también fundamental, el principio de no devolución. Exacto, eso te iba a preguntar, sí. Y ahí aplica igual, o sea, lo que aplicaba Sáenz también le podría aplicar a Correa. Es decir, si tú estás demostrando que hay un tema de persecución política, no puedes devolver a quien te está persiguiendo. Y además hay 2 o 3 elementos adicionales para que Bélgica, no conozco en detalle la concesión del asilo, pero es a través del ACNUR, es decir, a través de una institución de refugiados. También dice esta opinión consultiva que si es valedero y es compatible los instrumentos internacionales de refugio y asilo con también los temas que se vislumbra a través de este tipo de persecución. Pero tiene que ver la familia que tiene Rafael Correa, que está en Bélgica,
el tema de corrupción judicial, el claro. tema de justicia selectiva, si ni siquiera la Interpol ha hecho efectivo los pedidos. Entonces, si te percatas, es los mismos males que generan estos personajes los que sirven para que un país, un Estado europeo, diga, mire, ahí hay persecución. Por lo tanto, en vez de culpar a otros, deberían preocuparse de ellos. Claro, claro que sí. Pero Carlos, a partir de esto, y obviamente lo decíamos fuera de cámaras, hay tantos expertos en derechos humanos, en habeas corpus, en asilo político, que ahora, entre otras cosas, dicen que con esto lo único que han ganado es que le tengan encerrado en Bélgica a Rafael Correa. Es decir, que el asilo le impediría viajar, dar conferencias, dar entrevistas, etcétera. ¿Es posible eso o estamos hablando de cucos, fantasmas o inventos para seguir con la misma persecución ahora? Hay un número de lucubraciones, ¿no? Como por ejemplo dice que no puede viajar, se llama asilo subsidiario, él está en libertad. Claro. Si él no está en una embajada, cárcel. no está en una cárcel, no está en una sede diplomática, él está libre. Sí. Por lo tanto, este asilo de carácter subsidiario le permite viajar, no hay ningún problema. Libertad de expresión, por ejemplo. Ajá. Y ahí te aplico la Convención de Caracas de Asilo, en donde se establece en el artículo 7 que los asilados, refugiados pueden hablar, tienen ejercicio de libertad de expresión. La única limitante si es que se hace apología de violencia para que se enfrenten entre estados, situación que no se ha dado. Esa misma libertad de expresión tenía Julian Assange al interior de la embajada. Por lo tanto, no hay limitación. No hay limitación en lo absoluto, sino que viene lucubraciones. No leía por ahí un tuit que decía, pero que vaya el canciller rápido y le diga a Bélgica que es un prófugo. Señores, hay diplomacia, o sea, son canales diplomáticos. O sea, eso da risa, pero sí, da risa, ¿no? Y los opinólogos, los iluminados que aparecen, expertos en habeas corpus, expertos en asilos diplomáticos, expertos en coyuntura diplomática, precisamente lo que hacen tergiversar. Y lamentablemente hay empresas mediáticas que siguen esa situación. A mí me llama la atención de la libertad de expresión, ¿no? Ajá. Y cuando se desconoce que precisamente una de las garantías de un asilado es ejercer la libertad de expresión. Pero entonces, ya digamos, desde lo jurídico hacia lo político y en la reflexión que esto conlleva, el que se le otorgue habeas corpus a Glass, se le dé un asilo político, está demostrando en la práctica que hay un sistema de persecución ya institucionalizada, es decir, ya no se trata solamente de un juez, de una fiscal que actúa. ¿Por qué estamos llegando a esta situación? Porque en la práctica parecería que lo que se quiere es aniquilar, anular, desterrar al correísmo del Ecuador. Mira, cuando tú hablas de la persecución, de la justicia selectiva, no nos olvidemos también de la crisis carcelaria. Claro. ¿Qué es lo que genera? Si ¿quién quiere ir a una cárcel de Ecuador? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? ¿Cómo va a salir? Si es que sale con vida. Ajá. Ese tipo de situaciones fuera es un contexto inhumano. Así es. Un trato cruel. Por lo tanto, es el propio Estado quien le ha dado pruebas para el tema del asilo, para el tema del habeas corpus. En el habeas corpus, si tú revisas el proceso, lo que se establece y que nunca fue tergiversado ni tampoco impugnado por el SNAI ni por la misma policía, es que fue evacuado de que hay crisis y amotinamientos carcelarios. Ellos no impugnaron en lo absoluto. Claro. Por lo tanto, están aseverando que es correcto. En el tema del asilo, un elemento fundamental es la corrupción judicial y la crisis carcelaria. Es decir, estos elementos se lo aporta. Por lo tanto, es sumamente demostrable de que hay problemas. Entonces, el propio Estado, el propio gobierno aporta con las pruebas. Eso deberían percatarse en vez de proscribir. Es decir, percatarse de que la institución no sirve, de que la justicia no es independiente y una justicia selectiva, y en esa virtud estos son los elementos que sirven para el habeas corpus de Glass, para el asilo político de Correa. Recuerda que Correa está desde el 2018. Así es. El 15 de abril se concede y yo no creo en absoluto que el presidente de la Corte Nacional haya desconocido, sino que como ya se venía todo este tipo de situaciones, ya se iba a publicitar, inmediatamente sale. Claro. Y es irresponsable decir, voy a seguir un proceso de extradición cuando de por medio de un asilo. Ya es una situación hasta diplomática. Pero una última pregunta, entonces, con todo esto, también hay una paradoja. Yo digo, para los jueces, para los abogados, para los juristas, es una cosa como rara y hasta loca. En las últimas semanas se han dado indultos a más de 300 personas en el Ecuador por la crisis carcelaria. Y entre ellos hay personas de, digamos, características muy particulares, pero algunos con delitos graves, que ya cumplieron su pena. Ellos sí pueden salir. Glass no puede salir a pesar, es decir, ellos por un lado dan indulto y por otro lado niegan habeas corpus y asilo político. Precisamente por eso, porque hay una doble moral, ¿no? Yo te pongo por ejemplo el tema de los jueces que deberían fortalecer la independencia judicial. Ajá. Pero sale un presidente del Consejo de la Judicatura, por más respetable que sea su criterio, y dice, queremos la facultad de oficio para investigar.
La Corte Constitucional ya declaró, inclusive inconstitucional, el tema inclusive del error inexcusable. Entonces quieren con una carta transformar todo el sistema de justicia. Y precisamente lo que dices, este doble rasero, ¿no? Estamos diciendo, crisis carcelaria no es posible, no hay institucionalidad, no hay presencia del Estado, Orlando, al interior de las cárceles, no hay presencia. No manda el Estado como tal una corrupción de guías, una corrupción de la misma policía que no se atreven a decir. Porque se va a meter la culpa de los guías, pero sale la comisión de crisis carcelaria y les dicen los policías. Claro. Por lo tanto, sí, y si todos esos elementos se analizan en un asilo, se analizan también dentro de una práctica constitucional, porque inclusive la prueba en práctica constitucional es mucho más flexible. Claro, claro que sí. Gracias, Carlos, muy amable. A ti, Orlando, gracias. Muy importante lo que acabas de mencionar y a ustedes también muchas gracias por seguirnos y atendernos en estos temas que son complicados, complejos, que en poco tiempo no se podrían aclarar suficientemente, pero sí dan la pauta para otras y nuevas reflexiones. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.